Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. La tensión entre Rusia y el Reino Unido se incrementa luego de que un buque de guerra y un avión realizaron disparos de advertencia para obligar a un destructor británico a abandonar una zona cercana a Crimea. Ve usted. Un incidente en el Mar Negro provoca una disputa diplomática entre Rusia y Reino Unido. Según Moscú, estas imágenes muestran que un buque de guerra y un avión suyos realizaron disparos de advertencia para obligar a un destructor británico a abandonar una zona cercana a la anexionada Crimea. Londres, por su parte, ha rechazado estas afirmaciones. Lo ha hecho mediante un tuit del Ministerio de Defensa en el que negaba que hubieran existido los disparos, asegurando que el buque de la Royal Navy estaba realizando un paso inocente por aguas territoriales ucranianas de acuerdo al derecho internacional. La visión de Rusia es bien diferente. Consideramos que se trata de una flagrante provocación británica que va en contra del derecho internacional y ruso. También me gustaría informarles de que el embajador británico será convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En Reino Unido y Rusia aprueban habitualmente sus defensas aéreas y marítimas. Los incidentes con disparos reales ocurren muy pocas veces. Y para abordar este y otros temas, saludamos con muchísimo gusto. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos, bienvenido. Un saludo a la audiencia de Señal Global, Cecilia. Mira, antes que nada hay que irse a libros para entender qué es lo que está pasando en aguas territoriales de Crimea. Crimea es un territorio que Ucrania aún disputa a Rusia como un territorio ocupado. Rusia legítimamente, por su parte, digamos, con base a su derecho interno, reclama que Crimea es parte de la Federación Rusa, puesto que se dio un referéndum en el 2014 en donde el 95% de la población de esta península votó adherirse a la Federación Rusa y, de acuerdo a las leyes rusas, el Parlamento ruso instó a que entrara a la Federación Rusa dicha península. En derecho internacional, las Naciones Unidas aún no reconoce el derecho ruso. Dice, las fuerzas de ocupación rusas que controlan Crimea lo hacen de manera ilegítima y las Naciones Unidas insta a Rusia a abandonar la ocupación de la isla de Crimea. Muy bien. Con ese planteamiento de antecedentes hay que recordar que efectivamente en derecho internacional se reconoce a una fuerza que ocupa un territorio y se le da un estatus que aunque haya una instancia en donde se le pide que se retire, sin embargo reconoce que dicha fuerza ocupante asume los derechos de demarcar ese territorio como parte de la ocupación en curso. En otras palabras, aunque las Naciones Unidas no considera legítima la ocupación de Crimea, sí le da el estatus de nación, fuerza de ocupación a Rusia sobre Crimea. Esto genera un antecedente directo. Hay que recordar, por ejemplo, en el 2006, hasta el 2006, Estados Unidos fue una fuerza de ocupación en Irak y Estados Unidos mantuvo vedada las aguas territoriales iraquíes a la navegación de otras fuerzas militares. De aquí, ese antecedente sobran, hay muchos más yéndonos hacia atrás. Sin embargo, con base a eso, es que la Federación Rusa sí disparó sobre, no hacia, sino sobre el objetivo que era el crucero Defender, en advertencia de que abandonara aguas territoriales que Rusia considera que son de la Federación Rusa. Muy bien, con este antecedente Boris dice que efectivamente no hay absolutamente ningún acto de provocación, puesto que el permiso para transitar por aguas territoriales de Crimea se lo pidió a Ucrania. En otras palabras, Inglaterra está generando un espacio de conflicto directo con Rusia y bueno, las advertencias de la Federación Rusa, de la Cancillería de Defensa rusa y la Cancillería de Relaciones Exteriores ha sido tajante, que Inglaterra arriesga un conflicto mayor si vuelve a repetir lo que la Federación Rusa considera una provocación. Mira, esto está en el contexto de que Inglaterra y Rusia ya tienen por lo menos
6 años enfrascados en un largo conflicto diplomático que se ha ido calentando más y más. Hay que recordar que Inglaterra es la punta de lanza en el reclamo a Rusia sobre el envenenamiento de Sergei Skripal, un espía ruso al servicio de la corona que supuestamente, hay que recordarlo, sin presentar pruebas, Inglaterra acusa a Rusia de envenenamiento. Por otro lado está una vez más la acusación de envenenamiento a Navalny y que es efectivamente Inglaterra la que está en primer lugar en mantener los derechos de Navalny. De esta manera Rusia simple y sencillamente a lo largo de estos últimos 5 o 6 años ha estado diciendo: nosotros hemos recibido los alegatos pero no hemos recibido evidencias de que tal situación haya ocurrido, por lo tanto se convierten en alegatos que no tienen ninguna fundamentación jurídica. Bueno, eso en cuanto al conflicto. Sin embargo, esto es muy interesante, puesto que hay que recordar que Gran Bretaña salió de la Unión Europea, pero Gran Bretaña es un jugador de primera línea en otra asociación, que es la OTAN. Y aquí entramos en lo que se podría llamar una pesadilla de teoría de conjuntos, en donde hay países que pertenecen a la OTAN sin pertenecer a la Unión Europea, como es el caso de Inglaterra y Turquía, y hay países que pertenecen a la Unión Europea sin pertenecer a la OTAN. En otras palabras, tenemos una situación de un rompecabezas muy complejo y muy delicado, en donde incidentes como el que acabamos de ver pueden provocar una reacción mayúscula y que por el tipo de tratados cruzados se pueda convertir en una conflagración mayor entre la OTAN y la Federación Rusa, que a su vez podría provocar toda una serie de elementos desestabilizadores en todo el arco euroasiático. Entonces, lo que está sucediendo aquí una vez más es de que, lo que es la política de la OTAN, que está dictada en su mayor parte por los intereses de los Estados Unidos, incide directamente sobre la política de Gran Bretaña, y Gran Bretaña, aun cuando no está dentro de la Unión Europea, contagia a la Unión Europea de esto que se podría llamar rusofobia o caminito rumbo a un conflicto mayor con Rusia, que es lo que se ha estado viendo a lo largo de todos los años que van desde el golpe de Estado de Ucrania. Carlos, ¿podríamos hablar de una provocación por parte del Reino Unido? Otra cosa, ¿qué importancia tiene esta zona de Crimea y qué consecuencias traerá esta escalada de violencia? Bueno, hay que recordar, Crimea es la península, es una pera a la mitad del mar que básicamente se convierte en el ombligo distribuidor, en el nodo central, en el eje económico que une a toda la masa continental asiática con Europa. El control de Crimea es el control estratégico precisamente de lo que se podría llamar la nueva ruta de la seda. Por lo tanto, el control de Crimea, su base naval Sebastopol, se convierte en el punto neurálgico de toda la estrategia anglo y norteamericana desde el 2014. El golpe de Estado en Ucrania se justifica puesto que desde el punto de vista estratégico, en ese momento Inglaterra y Estados Unidos consideraban que podían desalojar a las fuerzas rusas navales que estaban en Sebastopol y comenzar a construir infraestructura de la OTAN precisamente en Crimea. De hecho, la embajada norteamericana ya tenía contratos establecidos para la construcción de un consulado en Crimea una vez que se había dado el golpe de Estado en Ucrania. En otras palabras, ya consideraban que Crimea era parte del bloque occidental. Esto es fundamental para entender todas las reacciones que se han venido dando desde el 2014 hasta este 2021. En la nota anterior veíamos que los líderes de la Unión Europea pues rechazaban una reunión con Rusia. De hecho, escuchábamos a Angela Merkel que decía que qué lástima que ellos no pueden tener una reunión como la tuvo Joe Biden con Putin. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, muy fácil. Hay una división dentro de la Unión Europea que ha sido muy ventajosa para los Estados Unidos. Hay que recordar que la Unión Europea fue una agrupación original de 12 naciones, ya vamos en 27. De las 27 naciones, aproximadamente 9, entre 6 y 9, dependiendo del asunto a tratar, son votos directos que controla Estados Unidos.
podemos citar los 3 estados bálticos, y luego Polonia, frecuentemente Rumania y Bulgaria, en ocasiones Hungría, la República Checa y Eslovaquia, y pues la totalidad de la pedacera que quedó de lo que fue Yugoslavia, comenzando por Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina. Todos esos votos dentro del Parlamento de la Unión Europea contrapesan el eje central del funcionamiento de la Unión Europea, que son Alemania y Francia. Alemania y Francia proponen, pero Estados Unidos, a través de su arco de votos de lo que fue el bloque simple y sencillamente rechaza el liderazgo de Francia y Alemania. Ese es uno de los puntos más interesantes a tratar en el tiempo de lo que se podría llamar la crisis y el desgajamiento de lo que fue el proyecto de la Unión Europea. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos temas pendientes que los hablaremos el lunes, por ejemplo, de que suspendieron a Rudy Giuliani en Nueva York como abogado. Muchas gracias.